Bien, vamos a explicar un método rápido y sencillo para reducir el tamaño y el peso de nuestros modelos, pero manteniendo la mayor parte de la información geométrica del modelo original. No vamos a realizar retopología ni optimizado de los modelos porque, bueno, pues eso es más complicado y requeriría otra serie de conocimientos, pero de una forma relativamente sencilla podemos conseguir en Blender lo que estamos buscando, pues para luego tener un modelo más ligero que podamos compartir en Sketchfab, por ejemplo, y que no nos cueste tanto cargar y descargar o que no nos supere los límites. Bien, tengo aquí para el ejemplo este modelo, que es un modelo de bastante resolución, que como veis tiene pues aproximadamente casi 2 millones de polígonos, ¿vale? Y lo primero es que es interesante tener el modelo importado. Lógicamente, ya sabéis que cuando importamos el OBJ, automáticamente nos va a crear este material que parece así muy complicado, pero lo fundamental está aquí, que es la textura de imagen que nos ha generado el software fotogramétrico. Bien, ya no nos hará falta un material tan complejo, pero veréis cómo crearemos luego el material del modelo definitivo. Entonces, interesa tener siempre el escritorio 3D, evidentemente, y una ventana con el editor de nodos y otra con el VImage Editor. Luego iréis viendo para qué. Bien, lo primero que tenemos que hacer es crear un duplicado de este objeto, ¿vale? Con mayúsculas D y Enter. Hemos creado ya un duplicado y este duplicado lo vamos a mover, sin moverlo en el escritorio, lo vamos a pasar al segundo layer. Ya sabéis que con la tecla M, 2 en el teclado alfabético y Enter. Y ahora veis aquí que tenemos el layer 1 tiene el original, que era este, y el layer 2 tiene el duplicado, que es este. ¿Vale? Entonces, este es el modelo final que vamos a subir después a Sketchfab. Es importante porque, bueno, pues lo que vamos a hacer es cocinar todas las características del modelo que tenemos en el layer 1 al modelo que tenemos en el layer 2, pero primero lo vamos a simplificar. Para eso, tenemos aquí en la pestaña de modificadores, Add Modifier, y vamos a hacer un decimado simple, es un decimado sencillo, ¿eh? Entonces lo vamos a decimar bastante, por ejemplo, a un 1%, o sea, una centésima parte, es decir, un ratio de 0,01, ¿de acuerdo? Vamos a intro, ya sabéis que los modificadores, hasta que no demos a este botón Apply, ¿vale? Son temporales, es decir, vamos a ver cuál es el efecto que producen, porque le tenemos activada aquí la visualización, pero la geometría no va a ser la definitiva, entonces podríamos hacer pues cuantas pruebas quisiéramos. Como estamos decimando un modelo muy grande, que son 2 millones de polígonos, tarda lógicamente un ratito y bueno, pues vamos a pausarlo para que no ocupe tanto. Bien, ya ha terminado y veis que bueno, ya lo tengo decimado con el ratio 0,01, se me quedaría en algo menos de 20.000 caras, lógicamente el 1% de lo que teníamos, ¿vale? Y ahora vamos a pulsar la tecla Apply para que en lo que es el duplicado, se nos cree ya la geometría definitiva que queremos. Pulsamos la tecla Apply y ahora voy a volver a pausar para que no tener que esperar al proceso, que puede tardar un minutito. Bien, ya ha terminado el proceso y veis que el modificador ha desaparecido de aquí del stack y la geometría ya se ha convertido en definitiva. Lo vamos a ver muy claramente si venimos aquí a la pestaña de materiales y le quitamos el material, le quitamos la textura que teníamos y veis que la textura pues está muy, o sea, perdón, la geometría está muy simplificada. Si lo vamos a modo de edición, vemos aquí muy poquitos polígonos, pues en relación con lo que era el modelo original, que tiene pues una estructura muchísimo más intrincada de polígonos, como podéis ver, ¿verdad? Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora entonces? Cocinar las características, hemos dicho, de este sobre creando unas texturas, es decir, unas imágenes que en determinada combinación me van a proporcionar el aspecto geométrico del original. Para ello, ¿qué hacemos? Bien, vamos a crear un nuevo material en el duplicado, un material new, que le vamos a llamar, por ejemplo, Baked, ¿de acuerdo? Y bueno, este es el material que por defecto nos aparece, que como veis es una textura difusa. Bueno, pues no nos interesa la textura difusa porque vamos a añadir unos ciertos efectos. La eliminamos y en cambio añadimos, con aquí Add, Search, vamos a buscar Principal, porque este es un poquito el más ágil de todos los shaders, ¿vale? Y lo vamos a unir aquí a la
superficie. Bien, entonces vamos a crear o a utilizar tres imágenes concretamente, con lo cual vamos a añadir add image texture, o sea, textura de imagen, ¿vale? Añadimos una por aquí y ahora con mayúsculas D duplico y duplico. Vamos a ver qué texturas vamos a poner. Por una parte vamos a poner el color de base. ¿Necesitamos cocinar el color de base? Pues no, porque cuando hemos hecho el Decimate, en realidad no hemos cambiado el mapeado que teníamos en el original, con lo cual aquí podemos sencillamente escoger la misma textura que teníamos en el original. El color lo tenemos, no nos hace falta crearlo, ¿de acuerdo? En cambio, vamos a tener que crear dos imágenes más. Una de ellas va a ser, que la uniremos aquí al roughness, lo que llamamos el ambient occlusion, y la otra, el mapa de normales. El mapa de normales tiene unas características un poco especiales. No es un mapa de color, sino que tenemos que activar aquí non-color data. Bien, y además se une con otro nodo que se llama normal map. Aquí lo tenemos, añadimos el nodo normal map, conectamos color con color y normal con normal, ¿de acuerdo? Bien, pero por el momento no tenemos ninguna imagen asociada. ¿Por qué? Porque esas imágenes las tenemos que crear. Vamos a ver cómo las podemos crear, como hemos dicho, cocinando. Y esto es el Texture Bake o cocinado de texturas. Bien, para eso tenemos que hacer lo siguiente. Venimos aquí a la pestaña de renderizado y aquí abajo del todo encontramos el grupo Bake. Bien, el grupo Bake es el que vamos a utilizar. Entonces, ¿qué característica vamos a cocinar? Pues vamos a empezar, hemos dicho, con el ambient occlusion, pero primero tenemos que crear las imágenes. Vamos a crear dos imágenes, cada una de las cuales recibirá esa información. Entonces, en el VImage Editor hacemos Image, New Image, y vamos a llamarle, por ejemplo, Baked AO. ¿De acuerdo? De ambient occlusion. Vamos a hacerlo de 1024. Bueno, con esto tendríamos aproximadamente 1.000.000 de píxeles, con lo cual pues nos da bastante resolución geométrica. Podríamos hacerlo pues de 2048, conviene ir en múltiplos de 1024 pues para que sea optimizado. ¿De acuerdo? Y entonces creamos esta imagen, ¿ok? Y veis que lo que hemos creado es una imagen negra. Veis aquí que aparece un asterisco. Eso es porque no la tenemos guardada. Vamos a guardarla. Image, Save as Image. Y bueno, pues donde queramos, por ejemplo, vamos a guardarlo en la carpeta donde tengo el modelo, aquí, como Baked AO. Save as Image, ¿de acuerdo? Ya la tenemos guardada, nos ha desaparecido el asterisco. Bien, ahora vamos a, para el mapa de normales, vamos a crear Image, New Image, y vamos a crear Baked NRM, por ejemplo, ¿no? Esto como queráis, podéis llamarlo, ¿de acuerdo? Y de nuevo vamos a tener que guardarlo Image, Save as Image y la guardamos como Baked NRM. Bien, y entonces cada una de ellas va a ir enlazada aquí Baked AO y aquí Baked NRM. ¿De acuerdo? Pero claro, son imágenes negras, por el momento son imágenes negras. Bien, entonces ahora es cuando vamos a ir al proceso de baqueado o cocinado de las texturas. Es un poquito complicado, así que atentos. ¿Por qué he utilizado los layers que en principio no son para esto? Pues porque resultan bastante cómodos. ¿Por qué? Porque aquí lo que vamos a hacer, por ejemplo, podemos empezar con el ambient occlusion, seleccionamos con clic derecho aquí el nodo de Image Texture, abrimos aquí la imagen Baked AO y aquí vamos a activar Selected to Active. ¿Veis aquí? Entonces tenemos que tener un objeto seleccionado, Selected, y otro activo. El seleccionado se va a poner en naranja y el activo en amarillo. Si hacemos clic derecho sobre el modelo original, veis que está en amarillo. Ahora es el activo, ¿de acuerdo? Si ahora activamos el otro layer con mayúsculas y haciendo clic aquí, veis que están los dos activos, veis que las dos formas están superpuestas, manteniendo mayúsculas pulsadas, damos clic derecho y veis que me coge un tono naranja. ¿Qué es lo que hemos hecho en realidad? Vamos a activar solamente el original. Veis que aquí que el modelo original está en naranja, este es el selected. El modelo copiado y simplificado está en amarillo, este es el activo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que es importante es que los dos estén a la vista, por lo tanto activamos los dos layers a la vez. Bien, ahora seleccionamos la característica que vamos a cocinar. En este caso hemos dicho ambient occlusion.
¿vale? Y después colocamos un poquito de distancia que, bueno, generalmente con 0,05 pues suele funcionar bien. Si veis que salen cosas raras, pues luego podemos ver cómo ajustarlo. Bien, si ahora pulsamos Bake, lo que está sucediendo es que se me está generando aquí una imagen, veis aquí, Texture Bake, en el que está cocinando, digamos, la característica Ambient Occlusion de el Selected, del original que teníamos en el Layer 1, y la está convirtiendo en información de color, en este caso en blancos y negros y grises, para asociarlo a la segunda. ¿Veis aquí? Entonces nos genera un mapa de oclusión con el mismo mapeado que tenemos en la pieza, es decir, en el original y también en la copia, ¿de acuerdo? Muy importante, asterisco donde la imagen, tenemos que hacer Image, Save Image, ¿vale? Con lo cual, veréis que nos desaparece el asterisco y entonces esta imagen ya queda guardada, ¿de acuerdo? Vamos a ver, ya está. Bien, vamos a hacer lo mismo ahora con la textura de normales. Seleccionamos el nodo de normales, abrimos aquí la imagen del mapa de normales y seleccionamos aquí normal, ¿vale? Y vamos a ver qué sucedería, por ejemplo, si pongo una distancia de 0,01 y así veis cuál es el problema. Le damos a Bake y ahora lo mismo, está cocinando la información de las normales, es decir, la dirección en la que apunta cada una de las caras del modelo original, la está convirtiendo en información de color, ¿vale? Entonces veis que nos genera esta imagen como en unos colores magentas, pero cuando os aparecen estos colorines como verdosos y amarillentos y tal, eso quiere decir que está demasiado lejos la cara del modelo simplificado de la cara que le está dando la información. Y entonces aquí es cuando podemos subir y jugar un poquito y probar distintas distancias. Si volvemos a dar a Bake, volvemos a cocinarla, veis que no hemos guardado, teníamos el asterisco, no hemos guardado la imagen que se nos había creado y estamos ahora creando otra en la que, digamos, va a ir un poquito más lejos. Y veis que ahora nos han desaparecido prácticamente todos esos colores amarillentos. Bien, haríamos ahora sí Image, Save Image y entonces ya tenemos, digamos, el material con las tres texturas, color, Ambient Occlusion y normales. Bien, ¿qué es lo que supone esto? Que cuando aquí activamos la vista render, ¿de acuerdo? Tenemos que poner pues algún tipo de iluminación, por ejemplo, vamos a ponerle esta iluminación HDR. Entonces, el aspecto al renderizar es prácticamente el mismo que el que teníamos en el modelo original que veis aquí. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque todas estas texturas me están dando una información adicional. Si nosotros desactivásemos aquí las normales, veis que me queda ya cuarteado y me queda la geometría simplificada. En cambio, si lo colocamos, veis que me queda la geometría más fina. Bien, con esto, ¿qué es lo que hemos conseguido? Un modelo que tiene menos de 20.000 caras y que podemos subir a Sketchfab. Bueno, este proceso ya lo conocéis y si no, en el bloque 6 tenéis las instrucciones. Os aprovecho para deciros que os interesa siempre el instalaros en vuestro Blender el add-on para subir los modelos directamente desde Sketchfab. Podríamos seleccionarlo y subirlo. Bien, yo esto es una tarea que ya la tengo realizada y ya la tengo aquí. Ya sabéis que después tenéis que configurar esos materiales desde aquí, 3D Settings, tal como se indican los materiales, y en el material, ¿vale? Tendréis que importar, para el albedo tendréis la textura de color y quizás no os la suba directamente con Manage Texture, podéis hacer Import Texture y seleccionar las texturas correspondientes de donde la tengáis. Por ejemplo, aquí las Baked AO, Baked Normal, tal, pues las que teníamos, ¿de acuerdo? Yo las tengo subidas con otro nombre, pero son las mismas. Mapa de Ambient Occlusion, mapa de normales y el mapa de color. Bien, entonces con el workflow especular pondremos albedo la textura de color. En roughness le pondremos la textura de Ambient Occlusion y aquí en Normal Map le pondremos la textura del mapa de normales. Cuidado porque es por defecto, os aparece este cuadro activado que os cambia totalmente las relaciones, ¿de acuerdo? Desactivarlo y veréis que os aparece mejor.
Vale, una vez que lo tengáis, ya sabéis, Save Settings, podréis configurar todo el resto, pues yo tengo, por ejemplo, el fondo personalizado porque tengo la cuenta Pro, etcétera, pero si no, bueno, pues también lo tendréis con vuestras características. Y ¿dónde vemos el efecto de esta operación que hemos hecho? Pues lo podemos ver muy fácilmente si activamos el Model Inspector. Ya sabéis que activándolo aquí podemos ver el wireframe. Aquí vemos que tenemos la geometría muy simplificada. Vamos a desactivarlo porque lo que nos interesa, a ver, ahí está, es la diferencia entre, si ponemos Matcap, esto es la geometría pura y dura que tenemos, pero con Matcap y Surface vemos la diferencia de detalle. ¿Lo veis? Solo Matcap y Surface. Esto es lo que nos da el mapa de Ambient Occlusion y el mapa de normales, de tal manera que el final render, pues prácticamente tiene el mismo, la misma resolución parecida que la que tenía el modelo original, dependiendo del tamaño de la resolución de las texturas con las que les hayamos cocinado. Y lo que vemos es, aquí en Model Information, vemos que el tamaño del modelo apenas es, vamos, el archivo llega a 900K, tiene 3 texturas, que son mapa de normales, el mapa de color y el mapa de Ambient Occlusion, está mapeado V, con lo cual está todo perfecto, y el peso es muchísimo menor, con lo cual no solamente podéis utilizar esta técnica para que os quepan modelos muy grandes en vuestras cuentas que no sean Pro, sino que además incluso pues para compartirlos o lo que sea, son muy fáciles y muy rápidos de descargar. Pues esto es todo y espero que os resulte muy útil.